Que levante la mano, quien no ha sufrido de ansiedad. Que levante la mano, quien no ha pasado por la ansiedad. ¿Y la ansiedad es buena o es mala? Acompáñame en el siguiente video. DJ Choques Lover. Bueno, para hablar hoy día de ansiedad, tengo como invitada a Mariela Linares. Ella es médico residente de psiquiatría y creadora de contenidos de la página de Instagram María Linares Perú. Bienvenida, Mariela, al programa. Hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, Mariela, como tú sabes y como lo has visto en tus consultas, los casos de ansiedad se han incrementado exponencialmente ahora por esta situación de la pandemia, ¿no? Pero mucha gente aún no sabe exactamente qué es la ansiedad. ¿Nos podrías ayudar a definir qué es? En realidad, solemos tener un concepto medio equivocado de la ansiedad, ¿no? Porque cuando a nuestra cabeza suena o vemos la palabra ansiedad, decimos que es algo malo, ¿no? Incluso como que empezamos a tenerle miedo a sentirla o cuando la reconocemos en el cuerpo o en la mente. Pero en realidad la ansiedad es una emoción, ¿no? Algunos la consideran que está dentro del espectro del miedo, así como tú puedes sentir alegría, amor, tristeza, o no sé, cólera, vergüenza, también puedes sentir miedo. Y como te comentaba, una de las formas del miedo es la ansiedad. Entonces, ¿sentir alegría es malo o sentir tristeza es malo? No, depende del contexto y de la situación en la que estás. Ahora, cuando esta ansiedad, que es una respuesta normal, como te comento, empieza a afectar a diferentes ámbitos de la vida de una persona, por ejemplo, influye en cómo trabaja, en sus estudios, en su relación con la pareja, en su relación con la familia, y deja de hacer algunas cosas que están interfiriendo con sus objetivos, ahí es cuando decimos que hay un problema de ansiedad, ¿no? Pero hay que quedar esto claro, que la ansiedad es en realidad algo normal, es una emoción que todos la sentimos. Y a veces decir no quiero sentir ansiedad es como decir no quiero sentir hambre, ¿no? Es prácticamente imposible, porque todos la sentimos y siempre la vamos a experimentar. La idea es que podamos regularla y que no sea ni tan pequeña, o sea, ni tan de una intensidad tan poca y tampoco hacia el otro lado, ni que sea tan grande que nos impida lograr los objetivos que queremos. Justamente lo que mencionas de regular la ansiedad como tal, ¿qué consejos o tips recomiendas cuando una persona, pues, de momento empieza a tener síntomas de ansiedad? ¿Qué hacer en ese momento? Primero, antes de considerar qué hacer, creo que es importante saber reconocerlo. No todos experimentamos la ansiedad de la misma manera. Como te comentaba, la ansiedad es una emoción y esto se puede transmitir ya sea en la parte cognitiva, o sea, por los pensamientos, vienen ideas de que no puedo hacer esto, no sirvo para nada, algo malo va a pasar, el futuro es muy incierto, o también puedo sentir algunas formas físicas de la ansiedad, como por ejemplo taquicardia, que me empieza a palpitar el pecho, o sudoración en las manos, o temblor, o esta sensación como de una fuerza intensa que me hace querer correr, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones son normales, como te comento, de la ansiedad, y es importante reconocerlas, porque tal vez lo que a mi amigo le parece que es ansiedad, ya sea con sus palpitaciones o su taquicardia, para mí puede ser que sea el temblor de manos, o algo que es común también, supongamos que tenemos que hacer una exposición y nos empieza a temblar la voz, ¿no? Eso también es una manifestación de ansiedad. Entonces, antes de reconocer o antes de intentar controlarla o regularla, hay que identificarla. Como les digo, normalmente nosotros solemos tener o manifestar las mismas formas de ansiedad. Ahora, cuando ya la identificamos y decimos, ok, me está pasando esto, una de las formas principales que nos puede ayudar es el tema de la respiración. Y la respiración netamente abdominal.
Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos, no sé si recordarás a veces los bebitos o los niños muy pequeños, ellos respiran con el abdomen, ¿no? Entonces inflan y desinflan la pancita. Y cuando vamos creciendo a lo largo del tiempo, vamos disminuyendo esta respiración abdominal y la hacemos más torácica, ¿no? O sea, inflamos el pecho y lo desinflamos. Y lo que se ha visto es que cuando nosotros hacemos esta respiración abdominal, es decir, no mover tanto el tórax, sino más que todo el abdomen, es decir, inflar y desinflar la panza, es justamente una de las formas más efectivas para disminuir esta ansiedad. Entonces, algo que podemos practicar es eso, tratar de mantener una respiración abdominal. Y eso es importante hacerlo no solamente cuando estamos en una situación de crisis, cuando estamos cerca de la exposición, cuando estamos delante de la clase, o cuando está pasando algo en ese momento, sino hay que practicarlo antes, cuando estamos en situaciones de calma, para que el cuerpo y la mente se vayan acostumbrando o acondicionando a esto. Otras formas también de poder combatir o de regular la ansiedad es anticiparnos, ¿no? Si sabemos, como es el caso que te comento, tenemos una exposición, entonces, ok, me preparo con tiempo, repaso, leo, me anticipo las preguntas. Esas serían algunas formas también. O lo otro, practico. Y cuando estemos in situ, o sea, en el momento, cuando tenemos la ansiedad, hay que tratar de, yo sé que es difícil porque a todos nos pasa, pero tratar de ser objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nuestros pensamientos y nuestras sensaciones físicas nos hacen pensar de más, ¿no? Por ejemplo, alguien que es muy ansioso y empieza a sentir que le tiembla la voz, o que empieza a sudarle las manos, o que empieza a sentir que le palpita el pecho, viene inmediatamente la idea de, oh, estoy sintiendo ansiedad, no debería sentirla, nuevamente lo mismo, seguro algo me va a pasar, puedo tener un ataque de pánico. Entonces, esos pensamientos, en vez de ayudar a frenar la ansiedad, la aumentan. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Parar, tratar de cambiar de actividad, hacer otra cosa, hacer una pausa. Si estoy inmerso en una actividad, tratar de cambiar de otra. Algunas cosas que también pueden ayudar es hacer una actividad física intensa, por ejemplo, ya sea saltar, ponerse a correr en ese momento para tratar que la emoción baje. O, por ejemplo, tocar otras texturas, ya sea la hoja de un cuaderno o tu mascota, o darte una ducha, por ejemplo, una ducha fría, porque esos cambios de temperatura o esos cambios de textura pueden ayudar a que esa emoción baje y podamos regularla mejor. Genial, genial, Mariela. Ahora, tengo entendido que las personas que sufren de ansiedad tienen un mayor riesgo a sufrir de conductas de riesgo, como por ejemplo un trastorno de consumo de bebidas alcohólicas o dependencia, por ejemplo, al tabaco. Existe el mito como que, bueno, fumar me ayuda a controlar mi ansiedad, ¿no? Uh-huh. Aparte de esas, ¿qué otras, digamos, complicaciones podría llevar el no tratar la ansiedad como tal? El hecho de que la ansiedad no se maneje o no se aprenda a regular puede hacer que como tal desarrollemos un trastorno de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad tenemos varios tipos: una ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, una fobia social. Existen diferentes formas de expresar esta ansiedad, que nosotros en la parte de psiquiatría lo etiquetamos de cierta manera para agruparlos, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de no tratar la ansiedad es que podemos llegar a desarrollar algunos de estos cuadros. Lo otro es que por el mismo tema de tener esa ansiedad podemos tener algunas repercusiones físicas, ¿no? Algunas personas incluso son diagnosticadas con arritmias o con hipertensión arterial, porque consideran que hay algo físico que está provocando esto y en realidad justamente es una manifestación de la ansiedad. Y como tú comentas, sí es cierto, muchas personas para calmar o disminuir esta emoción lo que hacen es recurrir a ciertas sustancias, ¿no? Como el alcohol o incluso la marihuana o fumar, porque a corto plazo lo que hacen estas drogas es disminuir un poco la ansiedad, es cierto, pero a largo plazo, infelizmente, generan consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque una persona se puede enganchar poco a poco con esto. Puede ser que con el tiempo sea necesario que consuma más dosis de la droga para poder obtener el mismo efecto, o incluso llegan a mezclar algunas drogas para que el efecto sea mayor.
Otro también es que de por sí el consumo de sustancias puede a la larga incrementar la ansiedad o generar cuadros depresivos o incluso cuadros de psicosis. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque posiblemente alguna persona que haya consumido alguna de estas sustancias a corto plazo va a ver que la ansiedad sí baja, es cierto, no lo vamos a negar, pero a largo plazo las consecuencias negativas son mucho mayores, entonces no vale la pena, ¿no? Genial. Y justamente hablando de los antidepresivos, que es una de las maneras farmacológicas que se maneja estos trastornos de ansiedad, existe siempre el miedo o el mito de las personas de que empezar a tomar antidepresivos les va a generar una dependencia. ¿Es cierto? No, es falso. Hay muchas razones por las que las personas consideran que hay cierta dependencia cuando consumimos los antidepresivos. ¿Qué pasa? Para los tratamientos tanto de depresión como de ansiedad, no solamente existen los fármacos, que son nuestros grandes aliados, sino también la psicoterapia. Entonces, solemos utilizar las dos cosas, porque se ha visto que las dos cosas de la mano tienen un mejor resultado. Ahora, cuando necesitamos utilizar los fármacos, tenemos diferentes tipos. Uno de los más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden tener algunos efectos secundarios, es cierto, pero generar dependencia, no, eso no se ha demostrado. Lo que pasa es que cuando empezamos a utilizar estos fármacos, así como cuando vamos retirando, hay que hacerlo de manera gradual, no necesariamente con la dosis completa, sino al menos por un tiempo dosis pequeñas y luego vamos incrementando. Ahora, cuando solemos retirarlo o tal vez cambiamos de golpe o dejamos de utilizar porque a veces pasa que nos olvidamos, que no es lo ideal, pero a todos nos puede pasar que nos olvidamos un día la pastilla o dos o tres o nos vamos de viaje, lo dejamos en otro lado, pasa que el cuerpo, así como se ha demorado en acostumbrarse en recibir el medicamento, también puede de cierta manera desacostumbrarse a dejar de consumir. Entonces, así como hay que empezarlo de manera gradual, hay que hacerlo, o la retirada o la disminución de la dosis, hay que también hacerlo de manera gradual, porque si no puede generar algún cuadro como de rebote de los síntomas o como una cierta, como si el cuerpo no se acostumbrara del todo a no estar sin la sustancia. Ahora, que eso esté comprobado, que sea un síndrome de dependencia o que haya algún riesgo de este tipo, no. Lo que pasa es que tenemos, como te comento, que tener cuidado al momento de dar la dosis y de ir disminuyendo o de retirar. Pero que haya dependencia, no. Y lo otro es que también sucede, es que estos tratamientos suelen ser largos, ¿no? Normalmente 6 meses, 10 meses, un año o incluso hasta más dependiendo de cuántos cuadros, ya sean ansiosos, por ejemplo, depresivos, ha ocurrido. Y lo que solemos hacer, porque a todos nos pasa también, es que tomamos 2, 3 meses, nos sentimos bien y decimos, ok, ya no necesito la pastilla. Y a mí me gusta explicar que la medicación es algo así como un caño de una piscina que está con el nivel bajo de agua, y lo que hace la medicación es tratar de nivelar esta agua para que podamos bañarnos normal. Pero cuando cortamos el caño a medio llenar, nuevamente hay un riesgo de que el nivel del agua baje. Entonces, cuando dejamos de tomar el tratamiento completo, o sea, tomamos 2, 3 meses, nos sentimos bien y dejamos la medicación, hay mayor riesgo de que en el futuro tengamos una recaída o que volvamos a tener un nuevo cuadro de ansiedad o de depresión. Entonces, a veces también este fenómeno, y muchas personas lo confunden o consideran que es como un cuadro de dependencia, porque es como si no tengo la droga, entonces nuevamente estoy con los síntomas. Pero en realidad es que no hemos completado el tratamiento, el tiempo correcto, para que este cuadro en verdad pueda ser resuelto. Pero ¿qué pasa cuando la persona pues se quiere hacer la fuerte y, por ejemplo, por más que los familiares a veces le dicen, oye, deberías ir al psicólogo, deberías ir al psiquiatra, y aún existe ese miedo de que no, eso solo es para las personas que están locas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, definitivamente todos
solemos pensar eso. Incluso yo cuando llevaba el curso de psiquiatría tenía cierto escepticismo hacia la especialidad. Y muchas personas a mi alrededor también, ¿no? Porque hay este estigma y esta idea, este prejuicio de que las personas que tienen algún problema mental o que van al psicólogo o al psiquiatra son débiles o no son lo suficientemente fuertes, o es falta de ganas, es que no le están poniendo lo suficientemente voluntad o no están motivadas y que por eso no pueden hacer las cosas o no pueden salir adelante. Pero en realidad eso es falso, ¿no? Es como decirle a alguien que está con fiebre, oye, no tengas fiebre, ¿no? Levántate, sal y no tengas fiebre. Es lo mismo, solo que no sé por qué motivo, tal vez porque durante toda la historia de la medicina le hemos dado más importancia a los problemas físicos. Tenemos este concepto de que ok, alguien que tiene fiebre, lo medimos con el termómetro, entonces se queda en cama y reposa. Pero alguien que tiene depresión, tal vez nosotros no tenemos un termómetro tan fiable que dice, ok, tienes depresión, entonces te puedes quedar. Pero lo que sí sabemos es que los trastornos mentales son una de las causas principales que generan morbilidad y un impacto en la vida laboral y familiar de las personas. Entonces, le estamos poniendo un ojo a otras enfermedades que son totalmente válidas y que hay que sí prestar atención, pero no estamos tal vez poniéndole el mismo énfasis en problemas mentales que tienen aún más repercusión que los problemas físicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que sí, hay mucho estigma, hay mucho miedo también y desinformación, porque como yo suelo comentar, si tú tienes un problema del corazón y te tienen que ver, lo más probable es que me digas, bueno, Mariela, mañana me estoy yendo al cardiólogo, ok, tengo mi cita a tal hora en tal lugar. Pero si tú tienes una cita con el psiquiatra o una cita con el psicólogo, lo más probable es que no me digas, Mariela, me estoy yendo del psiquiatra o del psicólogo, ¿no? Te lo vas a quedar solo para ti, no se lo vas a comentar a nadie, principalmente ni a tu amigo más cercano. Entonces, hay mucha desinformación, mucho estigma, y puede ser que también algo que haya contribuido a esto es que, como te comentaba, nosotros no tenemos tal vez un termómetro que pueda medir de manera, no digamos objetiva, pero tan objetivamente como un termómetro la temperatura para alguien que tiene fiebre. Y muchas veces nuestros diagnósticos, bueno, son netamente clínicos, nos ayudamos de algunos exámenes, de algunas escalas, pero suelen ser clínicos, y tal vez como no tenemos algo tangible, solemos pensar o caer en esto de que es solamente falta de voluntad, la persona no quiere, ¿no? Pero en realidad estos problemas existen y hay que tomarlos en cuenta porque muchas personas, incluso si nosotros buscamos en la prevalencia a nivel mundial o en Perú, si vemos por las estadísticas, 1 de cada 10 incluso puede estar sufriendo algún problema mental y nosotros no sabemos. Mariela, ¿en qué personas es más frecuente que sufran trastornos de ansiedad, digamos, por género y edad? Bueno, eso varía. Hay que tener en cuenta que la carga genética puede ser importante. Entonces, si yo tengo algún familiar, más aún de primer grado, que haya tenido problemas de ansiedad o de depresión o algún problema mental, puedo estar más predispuesto a desarrollar algún problema de ansiedad. Otros factores que también influyen son cómo ha sido mi infancia, el tema del apego, cómo mis papás o mi cuidador se ha preocupado por mí, si han estado pendientes o no, si estuvieron en los momentos en los que yo necesitaba, si me fueron enseñando qué son las emociones, cuando lloraba me castigaban o cuando lloraba me explicaban qué es lo que estaba pasando. Entonces todas esas cosas finalmente pueden repercutir en que alguien tenga más predisposición o no a desarrollar un cuadro de ansiedad. En general, la ansiedad no discrimina el sexo, ni la edad, ni la condición social, ni el trabajo. Incluso ahora se está viendo niños más pequeños con cuadros de ansiedad y hasta con ataques de pánico, ¿no? Que anteriormente, en años previos, no se veía tan frecuente. Entonces, hay que tener en cuenta eso y si estamos pasando por un cuadro similar, pedir ayuda, ¿no? Porque hay formas de tratarlo, se puede resolver, a veces de manera conjunta, a veces solamente con un profesional, pero esto se puede tratar, podemos hacer algo al respecto, y hay que entender también que las personas que están pasando por un cuadro de ansiedad están sufriendo,
¿no? No es solamente, y vuelvo a recalcar porque nos pasa a veces a todos decir, que esta persona es floja, simplemente no quiere poner de su parte. Pero en realidad esta persona con ansiedad está sufriendo, está pasando por algo que tal vez no todos podamos entender y necesita otro tipo de orientación, de ayuda y de apoyo que podemos brindar y que existe, ¿no? Y que está comprobado que sí ayuda. Todo, Mariela. Y bueno, antes de acabar este conversatorio, ¿qué consejos darías a las personas para prevenir la ansiedad? Yo sé que los estilos de vida saludable ayudan mucho a cuidar la salud mental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay 3 cosas importantes para mantener en equilibrio, de cierta manera, nuestra salud mental. Uno es el tema de la respiración, como te comento, porque a través de la respiración podemos regular no solamente la emoción de la ansiedad, sino también otros tipos de emociones. Lo otro es mantener una buena alimentación. Esta buena alimentación lo que va a hacer es también proporcionarnos toda la parte física y el nutriente en sí para que el cuerpo pueda estar bien y la mente también. Y lo otro es un buen sueño. Esas 3 cosas van a ser importantes, ¿no? Y me imagino que a ti te ha pasado en algún momento que no duermes bien o duermes poco y al día siguiente estás con cólera, no te salen las cosas, quieres ya irte a tu cama, entonces no rindes igual. Entonces esas 3 cosas, una buena alimentación, una buena respiración y un buen sueño son vitales. Bueno, eso ha sido todo con ustedes, Mariela Linares, futura médico psiquiatra. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, para los que desean, ¿dónde te pueden seguir, Mariela? En el Instagram estoy como Mariela Linares Perú, como lo comentaste al inicio, y ahí pueden seguirme para información sobre salud mental y, como comentábamos, algo importante, disminuir y ojalá en algún futuro cercano eliminar los prejuicios acerca de este tema. Bueno, una vez más, muchas gracias, Mariela. Eso ha sido todo. Buenas noches a todos. Cuídense. Chao. Hola, quería comentarte que estoy realizando un sorteo por haber llegado a más de 100 suscriptores en este canal. Así que si quieres participar, lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, @drchocaslover, donde verás todos los pasos para poder ser el próximo o la próxima ganador o ganadora. Mucha suerte y éxitos. Nos vemos.